Muchas gracias, esto es desde el Congreso, yo tengo mucho gusto en acompañarlo, en estar con usted y también tengo mucho gusto en estar con este grupo de diputadas y de diputados con quienes esta noche vamos a tratar un tema sumamente grave y un tema, por qué no decirlo así, un tema sumamente triste, porque el dolor humano siempre nos debería causar tristeza, aunque por lo general en un mundo deshumanizado y frecuentemente frío, indiferente, pues este problema, aunque lo vemos pasar, no lo tomamos en cuenta, creemos que nos resulta ajeno, que es algo en lo cual nosotros no tenemos participación directa, pero me refiero a la trata de personas, que ha sido llamado por muchos especialistas y conocedores de la materia de los derechos humanos, ha sido llamado la esclavitud contemporánea, la esclavitud moderna. ¿Qué es la trata? La trata es ocuparse de las personas como si fueran mercancías, como si no fueran personas, pues, como si fueran semovientes, que es lo que se dice del ganado, de los bienes de una hacienda. Pues así como antes se vendían esclavos, hoy se venden personas en el mundo, en muchas partes del mundo, pero en lugares que están tan cerca de usted que solamente porque usted no quiere, no lo quiere creer. Y sobre eso vamos a hablar en esta ocasión, en esta emisión, y yo les quiero pedir a las diputadas, por favor, que se presenten diciendo a quién representan, de qué partido militan, de qué partido son, lo mismo a los señores diputados, y vamos a comenzar, por favor, por este lado de aquí. ¿Qué tal? Mi nombre es Edith Martínez Guzmán, yo formo parte de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social. Para nosotros el tema de trata es un asunto de prioritaria importancia. De hecho, durante el proceso electoral del año pasado, que nos trajo justamente a esta máxima tribuna, fuimos el único partido que firmó un convenio con estas organizaciones que tocan el tema de trata, un convenio público para comprometernos fuertemente con una de las cuestiones en las que más deuda tenemos como país, porque finalmente somos un país de origen, de destino, de tránsito. Entonces es un asunto que nos aqueja profundamente el tema de trata y celebro, Rafael, la oportunidad de tomar estos espacios para reflexionar y luego generar acciones conjuntas, ¿no? Legisladores y organizaciones, personas todas de México. Muchas gracias. Por favor, diputada. Bueno, pues Rafael, muchas gracias. Yo soy Paola Félix Díaz, soy diputada federal por el Distrito 17, Coajimalpa, Álvaro Obregón, de mayoría relativa. Y bueno, estamos hablando de uno de los delitos que más lacera a la sociedad. México es un país de destino y de tránsito, y comentabas algo, es la esclavitud del siglo XXI. Es privar a una persona, niñas, adultos mayores, hombres, también niños, de su derecho a la libertad, de su dignidad, de sus derechos fundamentales como ser humano. Yo creo que cuando uno escucha las cifras de cuáles son las cifras en México de niños, niñas y jóvenes que solamente son víctimas de explotación sexual, es alarmante. El DIF dice que 70,000 niños son víctimas, niñas, niños y jóvenes, de explotación sexual. Pero no dejemos atrás que la trata de personas no solamente es explotación sexual, tenemos la mendicidad forzada, que son los adultos mayores que muchas veces vemos en las esquinas, niños también, que atrás de ellos existe un crimen organizado que los coloca estratégicamente ahí para quitarles su dinero, dándoles a veces solamente un plato de comida al día y muchas veces también abusando de ellos de formas terribles. Tenemos también la extracción de órganos, de células vivas, la explotación laboral que se da en muchos estados, en la Ciudad de México y también aquí en México hubo un caso que fue terrible, pero es uno de miles de casos y de miles de jóvenes que en este momento se encuentran privados de su libertad. Bien, muchas gracias, diputada. Por favor, diputado. Soy Carlos Iriarte, diputado del Partido Revolucionario Institucional, represento al Estado de México, y mis compañeras ya visible que es este tema, el impacto que tiene en el desarrollo de una persona, de una familia, de comunidades, de un país, del mundo. 27 millones de personas están vinculadas a este delito. ¿En México? En el mundo. 32,000 millones de dólares implica este negocio para los crímenes organizados.
y esto habla de que si son 32.000 millones de dólares, es el segundo delito que más reditúa al crimen organizado en el mundo. Entonces son organizaciones complejas, difíciles de bloquear y que requieren no nada más del esfuerzo de las autoridades o instituciones, que dicho sea, es relevante lo que se ha avanzado, no suficiente, incipiente en algunos casos. También se requiere de la sociedad en general de sensibilizar a nuestras comunidades de este esfuerzo que está realizando institucional. Muchas gracias. Por favor. Gracias, soy Víctor Sánchez de Movimiento Ciudadano de Guadalajara, diputado de mayoría relativa. Definitivamente el delito de trata es un delito que de los que más impunidad generan en el mundo y México no es la excepción. En México tenemos aproximadamente 12 millones de personas que son víctimas de trata. Eso implica que hay un gran trabajo por hacer. De esos, bueno, pues el 79% son utilizados para explotación sexual, el 3% extracción de órganos y el 18% explotación laboral. Es decir, el tema de trata debe ser un tema que nos debe de involucrar a toda la sociedad y por supuesto a los legisladores. Tenemos que revisar por qué la impunidad en nuestro país está tan amplia, por qué solamente solamente hay 1,000 averiguaciones abiertas en los últimos años, cuando genera, como se ha dicho aquí, una ganancia al crimen organizado, al menos en México, es la segunda ganancia del crimen organizado en este delito de trata. En consecuencia, Rafael, compañeras y compañeros diputados, yo creo que es muy relevante que se tenga que ver con muchísima seriedad en la Cámara de Diputados este tema. Frecuentemente se asocia casi de manera automática la trata como sinónimo de prostitución forzada. Yo no sé, la verdad, si existe la prostitución voluntaria, pero hay otro componente que es la prostitución industrializada, por así decirlo, que tiene forma de reclutamiento de personal, también por decirlo en términos un poco irónicos, pero no esa es la única expresión de la trata. Pero como tendremos que empezar por alguna, empecemos por esa. Bueno, a mí me gustaría dejar muy claro, esto que acabas de mencionar, Rafael, ha sido una de las problemáticas que se han presentado en qué es trata y qué no es trata. Muchas veces se cierra un table dance y dicen, bueno, había muchachas ahí bailando por su voluntad y prestando servicios sexuales. Yo creo que esa es la línea donde las personas tienen que entender que una mujer que quiere bailar en un table dance y quiere, pues ella decide qué hacer con su cuerpo, pero de forma libre, eso no es trata de personas. Hay que dejar esa línea muy clara porque esto ha traído mucha confusión, ha traído muchos problemas. Pero cuando una mujer está en un lugar bailando y le están explotando sexualmente, no está ahí por su voluntad, está ahí porque la amenazan, porque esto pasa, suena como una historia y al final amenazan con matar a sus hijos, amenazan con matar a su familia, tienen que cubrir cuotas si no son golpeadas. Y ahí tenemos casos, la semana pasada se hizo un operativo, se cerró un bar llamado Men's Club La Corbata, donde se rescataron a 47 víctimas, todas presentaron denuncia. Fue un trabajo de la Procuraduría de la Ciudad de México, un trabajo con Policía Federal de Inteligencia, y este lugar ya tenía varias denuncias, pero el hecho que hablaba mi compañero diputado de la corrupción, de muchas carencias en la aplicación de la justicia en cuanto a la claridad de por qué hay un lugar donde hay denuncias y no se ha cerrado, porque ciertas delegaciones no estaban haciendo caso. Yo creo que es muy importante saber que si una víctima denuncia y una víctima decía que la tenían ahí fuera de su voluntad, es cuando es trata, cuando no es por tu voluntad. Para quien no sepa, La Corbata estaba, no sé si ya lo reabrieron, porque aquí a veces se abren rápido los negocios de nuevo, ahí en la subida para la zona que se llama El Olivar de los Padres. ¿Sí? Ahí entre Barrio Norte y por ahí, bueno, en la delegación Álvaro Obregón. Así es. Y bueno, La Corbata tenía funcionando 20 años. Sí. Rafael, si me permites, así como ese caso que nos cuenta la diputada Paola pareciera ser un caso de éxito porque finalmente se pudo rescatar a las víctimas y hubo más de 40 personas que pudieron salvaguardar su libertad. Lo cierto es que esta no es la realidad para la mayoría de las personas víctimas de trata en nuestro país. Inclusive en muchas ocasiones yo he tenido testimonios de chicas
que han recurrido con la policía y es la misma policía la que los ha regresado Está al lugar coludida en con donde los están empresarios. viviendo esta experiencia de trata. Por otro lado, las personas que se prostituyen y que dicen yo me prostituyo porque así lo he decidido, es un trabajo muy delicado que no puede ampararse nada más en decir es que esta es mi libertad y esta no es mi libertad, porque cuando se va uno al fondo de la situación, finalmente te das cuenta que la persona en muchas ocasiones dice esto por temor, porque hay represalias más allá de su propia vida, o dice esto porque finalmente ha conocido una experiencia de vida de uso, de abuso, y esto no le permite hacer un juicio correcto con relación a la manera en la que una persona dignamente debe de tomar decisiones con respecto a su salud, con respecto a su cuerpo, con respecto a las relaciones interpersonales. Por eso es un tema tan delicado y no es tan fácil como decir Déjeme, libre o no diputada, libre, ¿verdad? hacer una pausa, porque este bloque ya se nos está terminando. Y después yo creo que valdría la pena, ustedes que han estado cerca del asunto, que ilustraran a la audiencia y a las personas que nos acompañan sobre casos particulares que pueden ser el modelo para entender parte del fenómeno. La explotación laboral, por un lado, la explotación de ancianos, la victimización de la gente para provocar más piedad o más compasión, sacar más dinero con la mendicidad, el alquiler de menores para llevarlos a pedir limosna, en fin, todo este asunto que es tan repugnante en muchas áreas. Ahorita regresamos con usted. Bien, continuamos analizando un poco este tema y ahora, mientras hacíamos esta pausa, comentábamos con el grupo que la definición misma del problema es compleja porque no siempre se comprende. Quizás por el antecedente muy antiguo, los códigos de penalidad y en los códigos nacionales, que se hablaba de un agravio, de un delito llamado trata de blancas, que estaba referido fundamentalmente a lo que podía ser el secuestro de una mujer para después obligarla al ejercicio forzoso de la prostitución, desarraigarla, sacarla de su ciudad, llevarla a otra parte, esconderle sus documentos, y lo que era muy frecuente, y creo yo que sigue siendo muy frecuente. A mí me dijo una vez una mujer que trabajaba, ya no sé si contra su voluntad o ya con su resignación encima, me dijo, es que nosotros vivimos encadenadas. Y yo le decía, no se notan las huellas de las cadenas. Dice, no, es que la cadena está hecha de cocaína. Y también la cadena está hecha de heroína. Y también la cadena está hecha de maternidad forzosa. Exacto, sí. Una mujer que tiene un hijo tiene un rehén en las manos de quien la explota, lo tiene para toda la vida. Y las extranjeras, pues su cadena es un pasaporte, su cadena es una condición migratoria, y en fin, así se van extendiendo los métodos del dominio. Ustedes conocen casos, cuéntenle a la audiencia qué casos conocen. Sí, yo creo nombres, si se pueden dar, aunque sea Juana N. Sí, yo creo que hay casos ahí que se han reconocido muy fuertes. Recuerdo perfecto el caso de unas primas que salen de una fiesta dentro de su pueblo, una fiesta en donde ellas van en un ambiente muy familiar, salen de ahí para ir a sus respectivas casas cuando pasa una persona, un trailero, las sube al camión, las obliga a subir y luego se las lleva a vender a otro estado. Y llegan así a una casa en donde había una mujer que se dedicaba a prostituirlas. El primer día que llegan, ellas cuentan, son abusadas sexualmente por lo menos 20 personas, 20 varones. Y a partir de ahí empieza una historia de degradación, de pérdida del autovalor, porque finalmente a ellas les hacen creer que ellas no van a poder salir de esa situación. Cuando una chica intenta salir, es golpeada, e inclusive a ella les tocó ver cómo mataron a una compañera porque intentó escaparse, y entonces eso va haciendo que su propia voluntad vaya frenándose hasta pensar que no hay nada más después,
Pero al Una final- chica de ellas intenta escaparse, es cuando la regresa a la policía. La segunda vez que se escapa consigue su liberación y regresa, ahora sí, con autoridades y familiares por la prima. Esta es una historia de las muchas que hay con respecto a la trata. Hay un caso muy famoso que dio lugar a películas y que dio lugar a obras literarias. Lo que ocurrió en los años 60 o algo así, en San Francisco del Rincón, con dos mujeres lenonas que se llamaban las Poquianchis. Y de pronto, cuando alguna de ellas logró denunciar las cosas, encontraron, así como ahora se encuentra en todas partes en México, fosas clandestinas con los cuerpos de las mujeres que habían trabajado en esa casa y que se habían muerto por diferentes razones, algunas asesinadas, otras por enfermedad, y finalmente es una historia recurrente. En el caso de la trata, el 70% de personas vinculadas con la trata son mujeres. Dirán, ese es un número abrumador, y el 33% del 100% son niños. Son menores. Niñas y niños. Sí. Y esto nos tiene que llevar a los legisladores a trabajar cuáles son las propuestas que podemos hacer aquí en la Cámara. La atención a la víctima es un tema sustantivo y relevante. Las personas a las cuales hacemos referencia tienen un abuso o una presión moral desde temprana edad. Van construyendo en su entorno la posibilidad de que este sea su futuro, su destino. O sea, no nace a los 16, 17 años, desde temprana edad hay una presión moral, independientemente de la física eventualmente, que va construyendo estos criterios. Y es ahí donde las instituciones debemos brindarles herramientas jurídicas a las áreas y entre otros, por ejemplo, restituir los derechos especializados de las víctimas, el derecho a la educación, restituir sus derechos, ¿no?, que los extravían en este proceso que llega a grados de esclavitud. Ahí es donde el legislador tiene que intervenir y con esta conciencia social debemos procurar que las herramientas jurídicas que desde aquí emanen estén muy acordes a criterios internacionales como el Protocolo de Palermo, del cual solamente 2 entidades en el país, aunque cuando los 32 tienen ya tipificado el tipo de trata. ¿Qué dice ese protocolo? Es un protocolo que va precisando cada vez los conceptos, es la mayor aproximación a la definición del término trata. 2 estados, Quintana Roo y Querétaro, aun cuando los 32 ya tienen tipificado la trata, necesitamos que muchos más acudan a la precisión en los términos. ¿Cómo está tipificado el delito? Ustedes traen aquí escrito, trata, 2 puntos. ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su explicación? Comentar un tema de la ley. La ley que tenemos que castiga el delito de trata es muy reciente, la tenemos desde 2012. Y en este momento te puedo decir que hay 22 estados que todavía no armonizan la ley en sus estados. ¿Qué significa esto? Que su código penal local no está derogado, se tienen que derogar y se tiene que armonizar con la ley general que tenemos y que salió de aquí de la Cámara de Diputados por el consenso de todos los grupos parlamentarios. No tenemos una comisión y ese es el trabajo que hemos hecho desde el Partido Verde, pero que también suscribieron todos los diferentes grupos, que fue hace 2 meses, vino Antonio Luigi Masitelli, que es el representante de Naciones Unidas, donde los diputados federales pedimos una comisión ordinaria que sea específica a este problema que se ha vuelto un clamor de la sociedad civil y que podríamos contar muchos casos, como el día de ayer la niña de 8 años que enseñan en una red social y la están prostituyendo, la están vendiendo por 10,000 pesos, y así te podría contar el caso de Súndor y la niña esclava de Tlalpan, que es una historia terrorífica, porque no solamente era una persona, eran 5 personas que le infringían tortura, violencia y sobre todo amarrada con los cascos, o sea, como de película de la antigüedad. 5 años la tuvieron atada. Y esos son ejemplos de la magnitud de muchos casos que seguramente desconocemos, de muchos problemas que hay ahorita, de lugares en el centro, en delegaciones como es la Cuauhtémoc, en delegaciones como lo es la Álvaro Obregón, y la Cámara de Diputados tiene un trabajo: generar leyes, fortalecer la ley actual que tenemos, generar una atención a las víctimas de trata de personas, porque muchas de estas niñas o mujeres son rescatadas, pero ¿qué viene después?
Solamente tenemos FEBINTRA, que es violencia hacia la mujer y tema trata de personas, y 4 organizaciones de sociedad civil que tienen refugios. No hay refugios para víctimas que tienen adicción, porque cuando cumplen 18 años, la niña que a los 15 años le daban heroína, cocaína, a los 18 tiene esta necesidad de consumir y regresan a prostituirse de forma voluntaria. Claro, esa es la cadena, ¿no? Entonces, una parte de la forma voluntaria de la que yo decía hace un ratito que habría que revisar si realmente se trata de un asunto voluntario. Esta ley de trata que se aprueba el 14 de junio del 2012 es una ley que nos da un avance muy importante, no solo en cuestiones de definición, sino inclusive en cuestiones de cómo se va a atender las atenciones para un medio camino, no solo un refugio inicial, porque ese es un grave problema, ¿no? Te hemos rescatado y ahora ¿qué va a pasar con tu vida? Se necesita dar opciones para que la persona, antes de salir de nuevo a enfrentarse al mundo, después de haber vivido experiencias traumáticas, tenga elementos para poder enfrentarlo, elementos de tipo emocional, pero también de tipo laboral. Que sepa hacer algo, porque sí, el tiempo que se pasó en el no cautiverio, sabían nada más. pues fue el tiempo que no aprendió a hacer otra cosa. Y a lo ¿no? mejor Yo era creo una que niña el cuando llegó problema ahí. aquí es de impunidad. El gran Sí. problema también es evidentemente armonizar las leyes, pero también las procuradurías, la PGR y las procuradurías locales tienen que focalizar y hacer áreas especializadas, porque estamos hablando de 12 millones de personas que están bajo este problema de la trata, y luego de esos 3 millones son menores o adolescentes, y también otras estadísticas nos dicen que la mayoría son niños o mujeres, niñas o mujeres. Pero el gran problema es que solamente hay 1000 averiguaciones en los últimos años y de eso solamente hay 17 sentencias. En consecuencia, de nada nos va a servir incrementar sanciones y poner modas si no vamos a focalizar en donde tiene que focalizarse, que son las instituciones de procuración de justicia y de administración de justicia. Para que realmente haya menos impunidad tiene que haber castigo y debe haber sanciones. Y como decían también las compañeras, que esas investigaciones sean realmente eficientes, porque evidentemente sabemos que hay círculos viciosos que la autoridad no ha podido romper en décadas. Pues a veces no la ha podido romper y a veces no la ha querido romper, porque a final de cuentas, y lo más grave de todo esto es que toda trata de cualquier cosa, trata yo lo utilizo como sinónimo de comercio. Toda trata, todo comercio genera utilidades. Y las utilidades no siempre son para los factores directos, entre comillas, de la producción de ese bien o de ese servicio, sino que son para quien lo tolera, para quien disimula el castigo, para quien lo encubre, para quien lo protege. O lo aprovecha también. No voy a decir nombres, pero en mi profesión hay casos muy famosos de compañeros míos que trabajaban protegiendo lo que en aquel tiempo se llamaba congales. Había un maridaje entre ciertos caminos de los periodistas como intermediarios, como elementos de protección, los policías que a cambio de servicios gratuitos disimulaban las patrullas y se iba creando una espiral donde todos ganaban, menos las personas sometidas a la conducta ilegal y a la violación de sus derechos fundamentales. Vamos a hacer una pausa breve para que nos ayude en el desarrollo de este programa don Miguel Reyes Razo con su colaboración, y terminando él entramos a la segunda mitad de esto de la trata. Ya nos echamos la tra, ahora nos falta la ta. Ahorita vamos. Asegura el doctor Juan Ramón de la Fuente, que, entre paréntesis, debo decirle a usted, ha sido secretario de Salud y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México durante unos 8 años, asegura que desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, ha gustado de procurarse placeres que lo hagan fugarse de la realidad. Todo placer cuesta. Y muchos siglos después, en esta época nuestra, este hombre está empeñado en consumir sustancias que lo saquen de la realidad, que lo adormezcan, que le ofrezcan cierto paraíso a su ver y a su sentir. Dice el doctor Juan Ramón de la Fuente, textual, es imposible negar la existencia
de las drogas. Es imposible hacerse el desentendido de la existencia y de la influencia y de la presencia de la marihuana y de otras drogas peores. Él observa que los jóvenes mexicanos se encuentran desalentados, se encuentran frustrados, dudan de sus mayores, ponen en tela de juicio la eficacia de la autoridad, no creen en esas instituciones y son verdaderamente reacios al respeto a instituciones y a cosas con las que la tradición, la cultura de diversas épocas nos ha educado. Y luego entonces sigue diciendo el doctor Juan Ramón de la Fuente que los muchachos buscan dañarse la salud mental, se dañan consumiendo drogas. Es una realidad, dice. Quien quiera un mundo sin drogas, asegura y sentencia Juan Ramón de la Fuente, vive una utopía, algo verdaderamente imposible. Las drogas están aquí y entonces es hora de buscar cómo convivir con las drogas en la persecución, la prohibición, la lucha cotidiana y la muerte y la pelea y el homicidio y el encarcelamiento, tampoco. Luego entonces Juan Ramón de la Fuente y un grupo de especialistas, de expertos, de sociólogos, de hombres contemporáneos han producido esta obra. ¿Por qué? Porque hay una gran preocupación en cómo lograr la convivencia y pone la alarma Juan Ramón de la Fuente. Dice, las mujeres es creciente el suicidio de mujeres entre los 19 y los 24 años. Juan Ramón de la Fuente plantea además que muchos jóvenes que están en la cárcel por haberles sido hallado en sus bolsillos cierta cantidad de droga, están en cárceles terribles, donde conviven con verdaderos delincuentes, con verdaderos consumados rufianes, con verdaderos ejecutores, individuos que han cometido homicidios o grandes latrocinios, o seres que se desentienden de la vida y van a permanecer ahí en cárceles muchos años. Estos jovencitos corren grave riesgo. Es una gran población la que está presa. Nunca había cometido ningún delito. Es lo que en el término de los criminalistas se llama un primodelincuente, el que por primera vez delinque. Y condenado a varios años de cárcel. Hay doctores como el doctor Mondragón y Calve que se oponen tenazmente. El propio doctor de la Fuente dice, yo no recomiendo de ninguna manera a nadie que consuma drogas. Yo no voy de la mano y digo, oiga usted ahí vaya y compre y vaya y consume y vaya y cultive. Pero la realidad y las paradojas son notables. Hay 20 variedades de marihuana ya. La marihuana contiene 500 y pico de sustancias, pero 70 y tantas son las psicoactivas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central y modifican la conducta. ¿Qué hacer? Criminalizar, volver a prohibir esos 28 gramos que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que ha de provocar y de estimular intensa discusión. Marihuana y salud, Juan Ramón de la Fuente. La era, el tiempo de la marihuana. Efectos, consecuencias, discusión. Informémonos, educación e información. Entre más sepamos, mejor podemos juzgar. Mientras más nos informemos, mejores decisiones tomaremos. Estudiemos el tema, discutámoslo con franqueza, con apertura. Ya no hay velo. Las drogas están aquí. Y un mundo sin drogas, imposible. Nunca ha existido un mundo sin drogas. Los alucinógenos han estado, los opiáceos crearon un imperio. El propio Oscar Wilde, en alguna de sus novelas, como refiere, en el retrato de Dorian Gray, justamente, cómo el marinero llegaba y se metía a fumar una pipa de opio y creo que pasaba al paraíso. Ahí están las drogas. Usted tiene la palabra y para ayudarse a ello, Juan Ramón de la Fuente, con el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio Nacional han editado este volumen. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos a esta emisión en la que estamos analizando el grave tema, el grave asunto de la trata de personas, que es una conducta terriblemente inhumana y antisocial que lastima primordialmente a mujeres y menores. Y con mucho gusto le informo que la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo
parlamentario de Morena se ha incorporado a esta mesa y le quiero pedir que se ponga al corriente. Buenas tardes, pues he seguido un poco el tema, lo que han comentado con antelación me parece que no solo es un tema preocupante, sino lacerante, y que no solo tiene que ver con una cuestión de justicia y de la impartición de justicia, sino tiene que ver con un concepto del propio ser humano y el tema de la cosificación del ser humano. No solo la cosificación de las mujeres, no solo la cosificación de las niñas, sino la cosificación del ser humano, en donde el ser humano pasa a ser una mercancía. Y una mercancía en donde no solo está destinada a una cuestión sexual, reproductiva o de tráfico de órganos, o de que además, curiosamente, en pleno 2016, todavía estamos hablando de un tema de esclavitud, y es una esclavitud moderna que es lacerante, preocupante, indignante. Pero además México es un país muy importante en este tema, en donde no hemos podido tener la forma para bajar los índices de esta actividad, ¿no? Resulta que es un paraíso en el comercio, en el turismo sexual, por ejemplo, y es preocupante. Y obviamente, ¿en qué tipo de turismo? En el turismo sexual, pero además en niños o en menores, entre 5 y 17 años. Y es una cantidad impresionante de personas que están en esta situación. Por supuesto, estos temas que han tratado son importantes, pero también no hemos hablado, o a lo mejor no lo escuché, pero me parece fundamental también el tema social y el tema de las brechas, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el acceso propio a la salud. Hay un dato aquí de los que me acaban de pasar, que a mí en lo personal me preocupa más que cualquier otro. O sea, más que las conductas aberrantes, me preocupa que no haya forma de evitarlas y que tampoco haya forma de castigarlas, que es el principio de otra forma de evitarlas por la cuestión de la repetición. Y este asunto de la trata me lleva a dos temas, de los cuales ustedes podrán explicar mejor. Uno es un tema de violación de derechos humanos y el otro es un tema de comisión de delitos. Y ambos se corrigen de la misma manera, pero ¿cómo se van a corregir? Si suponiendo que este país tiene el primer lugar mundial en pornografía infantil, según dice la OCDE, eso dice, ¿verdad? Bueno, es el primer lugar mundial en pornografía infantil. Para poder hacer la pornografía infantil se necesitan dos cosas: pornógrafos e infantes. Los tres infantes, más, agregaríamos los que lo compran, no, bueno, no habría los otros. No, eso ya es los que fomentan la industria. Sí. Pero para hacerlo, pues, es como el agua de limón. Pues, agua y limón, aquí pornógrafos e infantes. Pero si tenemos ese récord, o esa cifra, o esa marca, y en los últimos 5 años se atendió a 846 víctimas en este país, y solamente hubo 275 detenidos, y solamente, como dijo el diputado, nada más hubo 17 sentencias condenatorias que a lo mejor fueron por 1 año, o por 2, o por un ratito, ¿no? Y salieron estas personas con recursos abogadiles, ¿no? Y se fueron. Entonces, ¿qué se puede hacer aparte de condenar, lamentar, sufrir, condolerse, solidarizarse, derramar una furtiva lágrima? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, pero hacer.
no decir. Rafael, yo creo que ahí es un tema muy importante, es el tema de la prevención. O sea, ya tenemos casos, ya existen estas industrias que pertenecen al crimen organizado, lo acabamos de mencionar, está el narcotráfico y luego viene la trata de personas, deja millones de dólares a nivel mundial y México es de los que más produce esas cantidades de dinero. Lo que hay que hacer es esta parte preventiva, pero también capacitar. Muchos ministerios públicos no saben ni siquiera lo que es trata de personas, entonces cuando llegan las víctimas a presentar denuncia, no les hacen caso, pero también viene la parte del tejido social, los valores familiares. En las familias, la mayor parte de las víctimas que son explotadas sexualmente son por algún familiar, porque ya fueron violadas por un padre, por un tío, o las familias las prostituyen, o sea, las venden. En Tlaxcala tenemos un tema terrible, hay ciertos lugares como lo es Tenancingo, donde los padres de familia inculcan que las mujeres sean vendidas. Entonces estamos hablando también de una cultura ya que ya no entra en este siglo y que ya no debe pasar y pasa. Y las autoridades muchas veces pues, lo hacen a un lado que es más castigo por robarse una vaca que por robarse a una muchacha en el pueblo, ¿no? Y las prostituyen, están ahí en la carretera, todos los moteles, y están niñas pequeñas de 10, de 8 años prestando servicios sexuales. El 80% de los abusos infantiles ocurren nada menos ni nada más que en las familias. Sí, claro. sí. ¿Y qué sucede? Que la familia cobertura. Y nadie dijo nada. Todo mundo calladito, como si no pasase nada. La ropa sucia se lava en la casa. Ahora, no si se lava, visibiliza el problema. Claro. En el caso de la trata, tenemos identificados ya, hay 510 rutas claramente identificadas, lo que tendría que ser un elemento para poder trabajar directamente en esas zonas que se conoce. Por supuesto que sí necesitamos sensibilizar a quienes trabajan con estas víctimas porque finalmente luego ellos abusan, ¿sí? Si ya fuiste abusada, bueno, pues yo te vuelvo a abusar, estás hecha para eso. Y entonces esto nos habla de una cultura. México tiene una cultura de utilización, el mundo tiene una cultura de utilización del ser humano. Coincido totalmente con Norma, la antropología es fundamental para la atención de estos temas. Bueno, ¿Cuál por es lo nuestro menos concepto? El para la Fondo de comprensión, Derechos ¿no? Humanos tiene que ver con el tema de la dignidad humana. ¿Quién eres? Eres un ser humano valiosísimo. La única manera de acercarme a ti es amándote. No te puedo usar, no te puedo utilizar, no te puedo destruir. Pero fíjate qué contraste. Hace 2 días recordamos que en México se aprobó una ley que ha permitido el asesinato de más de 150,000 bebés en el vientre materno. Es una cosificación finalmente de un bebé, de un ser humano que no me es útil en este momento, que no me conviene, que no me... Finalmente hay una cultura que favorece ese descarte y utilización del ser humano. Eso implica un trabajo fundamental de un verdadero conocimiento de lo que es un derecho humano, y un derecho humano no es más que el reconocimiento del valor fundamental de la persona, que no puede ser usada, no puede ser comprada, no puede ser vendida, solamente puede ser acogida, amada. Este tema, como el tema de igualdad y de equidad, debe ser un tema muy sensible para nosotros también los caballeros. Porque en este esfuerzo de combatir la trata, nosotros, los hombres, debemos estar muy puntuales de generar cultura, de informar, de hacer del empoderamiento de la mujer, del empoderamiento, incluso de hacer llegar a los niños, a los infantes, mayor información para que puedan defender sus derechos. Lo digo porque si el 70% de la trata tiene que ver con mujeres, es que del otro lado hay un número importante de caballeros que no están sensibilizados en estos temas. Y cualquiera de los que estamos aquí, o tenemos una madre, una hermana, una hija, y debemos trabajar también en esta parte los hombres en estos procesos. Decía Sor Juana, y creo que no es de ayer, ¿no? Decía que es peor, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Yo agregaría a todo lo que se ha dicho aquí, que es muy importante, y coincido, no es nada más un tema de justicia, es un tema multidisciplinario, es un tema de educación, es un tema de oportunidades, de trabajo. O sea, el gobierno tiene que ver ese tema como lo que es, el gran problema que tiene el país, porque el 10% de su población está inmerso en este problema de trata, y bueno, de hecho México se ha convertido en el segundo proveedor de tratas de mujeres a Estados Unidos, o de personas
como víctimas de trata. En ese sentido tenemos un gran trabajo para poder visualizar y focalizar. Evidentemente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dice Rafael, bueno, se tiene que hacer un tema multidisciplinario que impacte en muchas de las materias, en muchas de las instituciones, para empezar a atacar el gran problema que tenemos de trata como un tema integral que permita a todas las instituciones y a la sociedad civil darles las oportunidades para hacer frente a este gravísimo problema que tenemos de esclavitud moderna. Decían las cifras estas que tengo aquí a la mano, que la Procuraduría General de la República, la trata es un delito federal. Debido así en todos los estados. Por la armonización. Porque ahí empieza la falta de armonía armonización. de los códigos 22 penales estados. y la ley general. Entonces ahí ya empezamos a que lo que es malo aquí es medio malo acá. Pero ya se presentó un exhorto. Yo presenté un exhorto la semana pasada para que estos estados armonicen la ley. Y no me diga, diputada, que le hicieron caso a su exhorto. No, pues tienen que hacer, porque al final Pero no puede, todavía no. pues se va a tener que hacer, ya lo han hecho otros estados y al final ha dado buenos resultados, ya hay capacitación en las escuelas. Cuando uno llega con un niño y le explica a un niño lo que es la trata de personas, este niño ya sabe que puede ser víctima, que enganchan por medio de las redes sociales. Déjenos ahorita que estamos ya terminando este bloque y al regresar en el último tramo del programa, abundamos en este asunto del exhorto y de todo lo demás. Acompáñenos. Bien, llegamos a la parte final de esta emisión en la que hemos estado analizando con usted el espeluznante, el horrible asunto de la incidencia de la trata de personas en este país, que afecta, como ya hemos comentado aquí, primordialmente, pero no exclusivamente, a mujeres y menores de edad. Y en este asunto que ya la diputada nos ha dicho que es un paraíso para los pedófilos y un paraíso para la pornografía infantil, y en donde los diputados nos han explicado pues cómo se está tratando de endurecer un marco jurídico, y la diputada nos ha dicho de cómo se tienen que armonizar según Paula Félix Díaz, cómo tienen que armonizar los ordenamientos estatales con la ley general. Y en fin, en eso estábamos ya para concluir este tema. Yo le quiero pedir, diputada, que nos dé una especie de, pues no su conclusión de la conversación, pero sí los puntos de vista que a usted más le parecen apremiantes para seguir con la atención y la solución de este problema. El tema es un tema muy serio para todo nuestro país, pero en particular yo como habitante del estado de Jalisco tengo muy claro que tenemos un serio problema en nuestro estado. La zona metropolitana de Guadalajara, las áreas relacionadas con Puerto Vallarta son áreas en donde la trata es un asunto verdaderamente preocupante en cuanto al turismo sexual, en cuanto a cuestiones de prostitución, pero también hay otras áreas en la parte de agricultura en donde hemos tenido muchos casos en donde se ha rescatado niños, familias enteras que son víctimas de esta trata laboral que es tan conocida. Creo que tenemos que trabajar en muchos aspectos. Rápidamente diría, primero tenemos que trabajar muy de la mano con la ciudadanía, particularmente con las organizaciones que se han especializado, que conocen a profundidad el tema y que por supuesto que tienen clarísimo, ubican dónde están, inclusive hasta las autoridades coludidas con el tema. Esto nos podría ayudar a entender mejor el problema, pero también a tomar decisiones, acciones concretas que ayuden a erradicar la problemática. Sí tenemos que profundizar en el tema de protocolos que ayuden a descubrir a la víctima, sensibilizarse ante el dolor de la víctima y ofrecer alternativas viables acordes a su dignidad como ser humano. Creo también que tenemos que trabajar fuertemente desde las escuelas y desde los medios de comunicación en la promoción de la dignidad del ser humano, en entender que el ser humano es valioso desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Es un ser humano que merece ser profundamente respetado y tratado del cuidado que cada ser humano lo requiere. Creo que estas podrían ser algunas acciones. Estoy segura que mis compañeros tendrán
muchas más sumamente valiosas, trabajando de la mano, y esta es una buena noticia. Los legisladores de esta legislatura tenemos como muy claro que más allá del tema de partido, los temas como este de la trata requieren que nos pongamos de acuerdo, requieren que trabajemos juntos, y creo que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Ahora, en este asunto de lo que se está haciendo y de los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas jurídicas, ¿qué diferencia hay a partir del trabajo que ustedes han hecho con la realidad jurídica de hoy, con la realidad jurídica con la que ustedes se encontraron cuando llegaron a la Cámara? Bueno, lo que se ha dicho es que hace falta también la armonización de leyes en todos los estados. Desafortunadamente, al igual que el nuevo modelo de justicia penal, el tema de trata tiene más o menos el mismo tratamiento en los estados. Hay un gran rezago, incluso el Observatorio Nacional Ciudadano en 2014 hacía un estudio y revisaba varios estados que tienen incluso focos rojos, algunos fronterizos como Chihuahua, Sinaloa, Sonora, y otros como Jalisco, Nayarit y Durango. ¿Eso qué implica? Implica que esta armonización, donde ya algunas compañeras y compañeros han estado señalando que es importante no nada más con exhortos, sino revisar qué está pasando e incluso en algún momento revisar, si es necesario, volver a revisar toda la ley reglamentaria y en algún momento hacer una ley federal que implique pues regular para que toda la conducta del tema de la trata esté claramente especificada en la ley y no haya ningún problema para que se combata en ningún estado, vaya las diferencias que existan. Y también señalar, la ONU también ha establecido que entre 15 y 20 estados tienen graves problemas o una alta incidencia de trata en nuestro país. En consecuencia, creo que es importante que trabajemos en conjunto para que desde ahí, vía exhortos, vía buscando los protocolos, vía reformas a las leyes, pueda haber un combate eficaz al problema de trata, Rafael. Muchas gracias, diputado. Sí, en el Senado hay una iniciativa, hay elementos que todavía están revisándose, precisamente para una ley general de trata. Profundizar en tipificar el delito, que es algo que tenemos que definir para que ahora los ministerios públicos que conocen, federales se conocen del delito, tengan muy claro cuáles son esos elementos para poder consignar, ¿no? Para poder, como decías, revertir este porcentaje en donde no hay sanción, en donde la impunidad. Eso en la parte legislativa, y en la parte de las instituciones tenemos que fortalecer la difusión y la comunicación para que la sociedad conozca más de las implicaciones que tiene este fenómeno delictivo en el mundo, y si es el segundo en rendimientos para el crimen organizado a nivel mundial, seguramente tendrá que ser algo que tenemos que afrontar como otros fenómenos sociales, la sociedad en su conjunto. Y algo con lo que quisiera concluir en esta exposición es que los diputados, los 500 diputados seguramente coincidimos en este punto. Es un tema de todos, es un asunto que no tiene que ver con partidos políticos, sino tiene que ver con los mexicanos en general. Muchas gracias. Diputado, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues después de todo lo que ya nos ha dicho de manera tan vehemente y tan preocupada. Terrible, Rafael. Yo creo que aquí hay dos temas y quería aclararlo. Sí tenemos ya una ley que ha dado sentencias, hay tratantes en los reclusorios, pero ¿qué se requiere? Fortalecer. Tenemos que crear la comisión especial ordinaria. Entonces, no es posible que estemos a punto de concluir este periodo y no tengamos una comisión especial. Y obviamente peleamos para que se vuelva ordinaria. De hecho, compañeros de todos los partidos, que lo comentaba hace un minuto, suscribieron esta iniciativa que nace de sociedad civil, nace de organizaciones de sociedad civil. Estuvo la UNAM, estuvo el Politécnico, estuvo el representante de Naciones Unidas, Luigi Massitel, y este tema tiene que tener prioridad en la Cámara de Diputados. Se requiere un presupuesto para tener centros de atención a las víctimas y puedan tener un tratamiento adecuado. Niños con adicciones, víctimas de trata, niñas con adicciones, víctimas de trata. ¿Dónde están esos refugios? Entonces, este es un llamado a la sociedad que no dejen de pelear, que todo el trabajo que se ha hecho desde afuera es el reflejo de lo que nosotros hemos logrado en esta legislatura y lo que lograron nuestros compañeros en la 62 legislatura y 61 legislatura, que fue cuando se creó la ley de trata de personas. Yo creo que tenemos que tener la denuncia muy presente porque eso ha dado casos de éxito. Los medios de comunicación han sido una herramienta fundamental para dar a conocer la problemática que muchas personas creen que es exenta, que no puede suceder y no tiene que ver, aunque
aunque agrava la situación el tema de la pobreza, de la falta de educación, también hay casos de víctimas de trata que vienen de un extracto social de dinero, que vienen o sea, no tiene que ver si tienes dinero o no tienes dinero, esto le puede pasar a cualquier persona. Hay que denunciar, las averiguaciones previas aumentaron a un 600% de 2009 a la fecha, eso es importantísimo porque quiere decir que la gente ya se está sensibilizando ante este tema y la gente ya sabe que cuando ve una chica, cuando ve a un niño, pueden denunciar y pueden ser casos de éxito porque muchas veces se requiere de la valentía de saber, hay quienes protegen a estas personas, hay una ley que castiga y el simple hecho de conocer eso ya te está ayudando, ya te está librando de estas mafias. Diputada Norma Xochitl, tenemos todavía 3 minutos. Sin duda hay avances y hay voluntad por parte de los partidos. Sin embargo, el tema, por supuesto, no solo se queda a nivel judicial, no solo se queda en el tema de los protocolos, que por supuesto son fundamentales e importantes, sino que este también es un asunto que tiene que ver con la propia sociedad. Y en ese sentido, por supuesto que a la familia le corresponde también generar esos procesos de concientización, a las familias les corresponde generar esa parte de procesos de concientización en términos del cuidado, en términos de humanismo, en términos de no a la cosificación de las personas y promover, por supuesto, también procesos de sororidad. ¿Qué significa esto? Que una vez que te haces consciente de la problemática que has tenido, que has, por la que has pasado, por la que mucha gente está pasando, es tomar las riendas de tu vida. Pero esta también es solo una parte. Creo que uno de los males fundamentales que aquejan al país tiene que ver con la corrupción. La corrupción es un asunto fundamental, es un asunto muy importante, porque si no, no tuviéramos este asunto con los ministerios públicos, no tuviéramos el tema de las protecciones, porque todo está coludido, hay toda una serie de situaciones inauditas que no podemos seguir permitiendo. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Con procesos de transparencia, con estar vigilando la sociedad civil, con otros elementos que nos permitan estar poniendo el dedo en la llaga, porque puedes tener las leyes muy bonitas que desde aquí pueden emanar, pero si hay el problema es ese, el problema es un asunto de corrupción que no hemos podido llegar. ¿Por qué nada más tenemos 17 sentencias? ¿Por qué? ¿Por qué nada más tenemos de los 860 casos, 260 en la cárcel? ¿No? O sea, eso, perdón, se llama corrupción. Pues esa es la conclusión. La palabra, este programa empezó con la palabra trata, termina con la palabra corrupción. Le agradezco mucho que haya estado usted con nosotros. Gracias, por favor, a todos ustedes por su tiempo. Gracias, gracias.